Yo soy Juan Luis Font, soy periodista guatemalteco de 56 años de edad. Tengo 33 años de hacer periodismo en Guatemala. Empecé haciendo periodismo escrito y me siento muy orgulloso de durante 16 años haber sido director de El Periódico de Guatemala, que es un medio que en este momento se encuentra bajo acoso completamente. También he hecho radio y he hecho televisión. En este momento conduzco un programa que se llama Con Criterio, todos los días de 6 a 9 de la mañana, junto a otros dos colegas. Discutimos la realidad guatemalteca desde diferentes puntos de vista, animamos un debate que no esté uniformado en términos de visión ideológica y animamos un debate y unas entrevistas que procuramos que sean lo mejor informadas y formadoras de la opinión y del criterio de nuestros oyentes. Hago también junto a mis colegas un programa de televisión los domingos y editamos una revista bimensual con esas mismas características. Soy un periodista que ha debido salir de su país desde el año pasado por una persecución que se ha establecido de parte del Ministerio Público, de la Fiscalía que está a cargo de la fiscal Consuelo Porras. Han procurado articular por lo menos 4 casos penales en contra mía. En ninguno han llegado a formularme cargos y no me he ausentado de ninguna audiencia judicial a la que yo hubiera sido convocado, pero he decidido salir para poder desarrollar el periodismo que hago con un sentimiento de mayor libertad y de menor presión que la que he vivido tristemente en Guatemala en los últimos meses que he estado allá. Guatemala se encuentra atravesando un periodo muy difícil en materia de libertad de expresión y en concreto de libertad de prensa. El hecho más reciente que se ha producido ha sido la declaratoria de parte de un juez de autorizar una investigación en contra de 8 periodistas, 2 columnistas y 6 editores y reporteros, bajo la acusación de presuntamente haber obstruido la justicia por informar respecto de un caso que se refiere al dueño y presidente del Periódico de Guatemala, quien tiene ya 7 meses de encontrarse en prisión. Hay 2 procesos que se siguen en contra de esta persona, de José Rubén Zamora. Él es un portaestandarte de libertad de expresión y de periodismo de investigación en Guatemala, sobre todo en materia de lucha contra la corrupción. Y Zamora está sometido a esos 2 procesos, está sometido a prisión y las personas que forman parte del periódico, del medio de comunicación que él representa, son ahora investigadas por orden de juez a solicitud del Ministerio Público por presuntamente obstruir la justicia. Esto, por supuesto, que es una amenaza no solo para estas personas que estarán sometidas a una investigación judicial, sino para toda la prensa guatemalteca. No es el primer caso que se vive de una acción de parte de las autoridades políticas y judiciales en contra de la libertad de expresión en Guatemala. Yo mismo vivo en el exilio desde el año pasado. Tuve que salir debido justamente a que el Ministerio Público anunciaba uno tras otro 4 casos distintos de investigación en contra mía, en ninguno de los cuales ha podido formularme cargos, pero por supuesto que el riesgo de que sea tomado preso y conducido a la cárcel es latente en Guatemala y por eso, para poder seguir desarrollando mi programa de radio y mi programa de televisión, he preferido salir del país. Yo diría que en Guatemala hay que identificar a 2 corrientes distintas de medios y de periodistas, aquellos que nos consideramos independientes y que procuramos mantener unas coberturas críticas de la gestión del gobierno actual y de las autoridades en general del Estado, como del gobierno anterior y del previo y del que le precedió. Es decir, periodistas que procuramos mediante el método de reunir, verificar y contrastar información, ejercer nuestra profesión con la mayor libertad posible. Esa es una corriente de periodismo en Guatemala que debo decir con pena que se ha visto reducida tanto por presiones económicas,
Guatemala tiene una economía muy concentrada. La élite económica del país comparte las decisiones de los gobernantes de constreñir la libertad de expresión en Guatemala y retiran sus anuncios, a lo que tienen derecho, por supuesto, de los medios que son considerados críticos, ya sea del gobierno o del sistema. Y la otra corriente de periodismo que se desarrolla en el país, que es una corriente con fuerza y con crecimiento en términos generales, es una corriente que se hace de la vista gorda frente a la corrupción, que elogia las gestiones de los gobernantes y que en términos generales desarrolla un tipo de prensa, digamos, eh, informativo, poco cuestionadora y con escasa profundidad, que aborda sobre todo lo sensacionalista, pero que también aborda con ojo muy elogioso em, el escaso crecimiento de la economía guatemalteca y los indicadores que tienden a ser positivos gracias al envío de remesas de los migrantes de nuestro país en Estados Unidos. La televisión abierta, 4 canales de televisión se encuentran en poder de una sola persona, que es el señor Ángel González, quien es de origen mexicano, pero que utiliza a personas guatemaltecas para dar la cara por la posesión de esos medios. Estos son los únicos 4 canales de televisión abierta y son los que tienen más penetración en nuestro país. Posee también una fuerte cadena de radio que difunde en todo el territorio nacional y han surgido a partir de la mm, conflictividad que se ha generado en Guatemala desde la lucha contra la impunidad y la corrupción que condujo a una comisión internacional formada por Naciones Unidas a pedido del Estado guatemalteco y que tuvo su momento más alto en 2015 y 2016, pues se han formado una serie de medios de comunicación que son favorables al statu quo, a la élite económica, son financiados por ellos y que en términos generales elogian el sistema tal y como funciona en el país y como ya te decía, ignoran en general la corrupción o la tratan de una manera, digamos, bastante blanda. Esas dos corrientes de periodismo en el país se confrontan constantemente. La corriente que es elogiosa del sistema está bien financiada, tiene pauta publicitaria del gobierno, tiene pauta publicitaria de las instituciones públicas y de los grandes grupos corporativos nacionales. De los grandes capitales nacionales y la prensa que presume de ser independiente y crítica, pues cada vez se ve más reducido más reducida en su ámbito de acción y en su capacidad de profundizar y de hacer periodismo investigativo porque su financiamiento vía publicidad es menor, es escaso y vía cooperación internacional es también escaso porque para atraer fondos hacia esta clase de medios independientes, pues Guatemala compite en la región centroamericana con situaciones que parecen más graves desde el exterior, como la de Nicaragua o la de El Salvador. En una pequeña élite, diría yo, o en un pequeño porcentaje de la población bien enterado y politizado en términos de su interés sobre el proceso político que se vive en el país, pues hay dos corrientes claramente establecidas. Aquellos que ven a la prensa independiente como un vigoroso sector que debe auscultar y fiscalizar a los poderes públicos y hay otra corriente, en cambio, que cree que la prensa ha sido aliada de la Comisión Internacional contra la Impunidad y de las antiguas autoridades que persiguieron la corrupción y que por lo tanto debe ser objeto de persecución y de escarnio por haber participado en aquella lucha que ellos consideran espuria y que atribuyen a un interés político que identifican con el progresismo o con la izquierda por quitarle el poder a los más conservadores en el país. Estoy hablando aquí de un pequeño porcentaje de población muy politizado en donde se encuentran estas dos líneas de discusión claramente establecidas. La inmensa mayoría de la población, la que sobre todo tiene acceso a la información
sensacionalista y anodina que ofrece el monopolio de la televisión abierta o que tiene acceso a la radio también de ese monopolio y vinculada a los intereses de gobierno, es una población relativamente menos informada en términos políticos y por el otro lado, bastante contaminada con información y con campañas que procuran desprestigiarnos a los periodistas independientes, que procuran estigmatizarnos como corruptos y que procuran exculpar a las personas que acusados de graves delitos de corrupción ahora encuentran una posibilidad de salir libres y de recuperar los bienes que en su momento les fueron incautados por haber sido obtenidos mediante el abuso de fondos públicos. Me parece que es verdaderamente apremiante que en Guatemala existe una unidad de delitos contra periodistas en el Ministerio Público, en la Fiscalía, pero que hace muy poco trabajo real por establecer de dónde provienen las amenazas, las campañas de desprestigio e incluso las acciones hostiles en contra de periodistas que hacemos periodismo independiente, mucho menos esa unidad de delitos contra periodistas procura analizar, por ejemplo, el hostigamiento y el acoso que desde el propio Ministerio Público y desde el sistema de justicia se establece contra periodistas a quienes se procura criminalizar por la labor que realizan. En Guatemala hay una amenaza constante hacia los periodistas a partir de un delito principal que es el de lavado de dinero. Se procura acusar al periodista de lavar dinero, se le procura acusar de realizar extorsión como una manera de conducirlo a prisión y luego al delito de lavado de dinero y se le acusa en términos generales también de obstruir justicia, como el caso que mencioné inicialmente respecto de estas investigaciones que ahora se conducen en contra de 8 columnistas y periodistas que publican respecto de un caso de judicialización en contra de un periodista y eso es considerado por la fiscalía informar sobre este caso u opinar en este caso en los términos en que se hace, es considerado por la fiscalía como un riesgo de obstrucción a la justicia. La verdad es que lo más importante es mantener atención sobre lo que está ocurriendo en Guatemala. Yo decía hace un momento que el caso de Guatemala resulta menos alarmante para la opinión pública internacional que el caso de Nicaragua, porque en nuestro país, pues hay un periodista encarcelado, pero no hay el volumen de periodistas y de medios confiscados que se ha producido en Nicaragua. Además, tampoco tenemos un gobierno como el de Nayib Bukele, que de manera abierta y clara confronta a los periodistas. Sin embargo, las condiciones en Guatemala, diría yo, son tanto o más apremiantes que en estos países porque la alianza de gobierno que tiene mayoría tanto en el legislativo como en las cortes, ellos han logrado integrar las cortes de manera de que más les conviene y además tienen en su poder a la fiscalía. De esta forma, en general, controlan cualquier proceso judicial en contra de la prensa y controlan también el acceso a fondos para la prensa, ya sea ahogándolo, premiando y castigando por medio de la pauta oficial, lo cual es absolutamente improcedente porque se trata de fondos públicos, por un lado. Y por el otro lado, lo hacen también desincentivando a los anunciantes privados a que participen en los medios que realizan periodismo independiente. Entonces yo creo que hay dos líneas de acción que podemos esperar desde Costa Rica. Un acompañamiento claro de parte de los periodistas profesionales costarricenses respecto de los procesos que se siguen en nuestro país en contra de la libertad de expresión, una defensa pública y vigorosa de esas libertades para los guatemaltecos. Desafortunadamente, nosotros en Guatemala carecemos de la solidez de las instituciones que cuentan en Costa Rica. Yo he visto procesos en Costa Rica en donde el poder político ha intentado actuar en contra de medios de comunicación y con mucha solvencia el Poder Judicial, la Sala de lo Constitucional, ha salido a imponerle límites
a ese poder político. Ya querríamos nosotros que eso ocurra en nuestro país, que un sistema democrático funcionara con esa vehemencia. Y lo segundo, pues, es abogar para que los donantes internacionales presten también atención a la situación guatemalteca y nos permitan, lejos de tener que recogernos y reducirnos a los periodistas independientes en nuestro país, en cambio poder ampliarnos, poder defendernos con abogados de las acusaciones judiciales, poder contrademandar a las personas y a los actores públicos que nos están demandando a nosotros y que están procurando orillarnos y silenciarnos. Y por el otro lado, ayudarnos a obtener financiamiento también para que, lejos de constreñirnos, podamos ampliarnos en términos territoriales y podamos difundir a mucha más población la información independiente que todavía es posible obtener en Guatemala, con esfuerzo, pero que todavía se puede obtener.